Estamos en comunicación telefónica con Martín Ayerbe, del movimiento industrialista. Bueno, él se presentará correctamente, pero la verdad es que es una persona que ya he tenido el gusto de conversar, de conocerlo, y la verdad es que sigo con mucha frecuencia las entrevistas, sigo con mucha frecuencia y con atención su palabra, explicando una suerte de una Argentina que puede ser mucho mejor de lo que nos está proponiendo hoy una dirigencia en el país. Vamos a conocerlo, invitamos a nuestra audiencia a conocer a Martín Ayerbe. ¿Qué tal? Muy buenos días, te saluda Ronnie, Hugo, Sergio aquí en Radio Lateral. ¿Cómo estás? Bueno, muy buenos días a todos los muchachos, un gusto conversar nuevamente con ustedes. Bueno, ¿cómo es una correcta presentación para presentarte, Martín? Bueno, Martín Miguel Ayerbe, técnico mecánico en máquinas y herramientas, formado en la Escuela Fábrica Casal Calviño, fundada por el mismísimo Juan Perón, 4 de junio del 47, con experiencia en soldadura y tornería, guitarrero y cantor, y militante del Movimiento de Liberación Nacional. ¿Guitarrista, cantor dijiste? Guitarrero y cantor. Muy bien, muy interesante. Martín, contanos, ayer te escuchábamos en algunas entrevistas con la visita del presidente de la Nación a la Antártida, explicabas por qué razón o cuál es tu interpretación de la visita del presidente y hacías un importante análisis geopolítico. ¿Podemos repasarlo? Bueno, sí, más allá de la opinión sobre la actual conducción de gobierno, es importante destacar que la presencia antártica es muy importante para la Argentina porque afirmar nuestra presencia en nuestro continente blanco tiene que ser un acto permanente de los argentinos y además del signo o lo simbólico de estar presente en un nuevo de los argentinos en Antártida. Lo importante destacar es lo siguiente: en el año 2041, para ya ir yendo a los bifes, salir de cuestiones meramente formal o aquellas cuestiones de tipo recordatorias y efemérides, que es la costumbre en la cual se habita en Argentina con bastante baja intensidad política en las acciones de gobierno. Lo claro es que en el 2041 va a ser el Tratado Antártico y dentro de 18 años los argentinos vamos a estar en peligro porque la OTAN, Inglaterra, Estados Unidos y la OTAN van a militarizar el Atlántico Sur para ir a la conquista del continente blanco. Nosotros tenemos una condición bicontinental con 2.800.000 kilómetros cuadrados en el continente americano y 1 millón de kilómetros cuadrados en el continente antártico. Esta bicontinentalidad de la Argentina es una condición de muy pocos países del mundo. Pero además, las bases permanentes en la Antártida solo existen en la península antártica. En todo el espacio del continente blanco, la única zona habitable es la península. Entonces la posición argentina no es la misma posición que tiene Australia o Sudáfrica, que sí son del hemisferio sur, junto con Nueva Zelanda, o la posición que tiene Noruega, que no la tiene que hacer en el continente blanco, porque es del hemisferio norte. Tendría que estar más bien preocupados por la preservación de los hielos del casquete en el norte, en vez de venir acá, a donde nada tienen que hacer porque no pertenecen, sino que la península antártica es el espacio en donde puede mantenerse bases permanentes, además de las transitorias que producto del clima hay que habitarlas y deshabitarlas de acuerdo a la temporada en la cual se realiza la campaña. Esto es importante de observar porque en 2041 lo que vence el Tratado Antártico es la condición de no explotación de minerales y la no militarización del continente. La presencia militar es meramente la presencia de apoyo
en lo que son las campañas por parte, por ejemplo, de la Armada Argentina o la Fuerza Aérea Argentina o el Ejército, que son parte del esfuerzo de la campaña en términos logísticos. Pero la no explotación mineral es lo que pone a coto al imperialismo, a las potencias extranjeras y a sus multinacionales, que son sus brazos ejecutores. Entonces, por eso los argentinos tenemos que en este momento tomar una decisión de fondo. Lo que nosotros estamos planteando en este momento es decretar la creación de una Antártida latinoamericana. Esto lo estamos decretando en presencia de Dios, nos importa muy poco quién gobierna hoy el país. Nuestra voluntad es esta y lo decretamos frente a Dios, que es a lo único, como dice el Martín Fierro, que por creerlo oportuno, en ese momento nos juramos los dos ser solo fieles a Dios y de Dios para abajo ninguno. Allí cuando Tadeo Isidoro Cruz y Martín Fierro deciden irse hacia el sur, justamente en su marcha hacia la Patagonia, nosotros estamos decretando en este momento la creación Antártida latinoamericana, por la cual las 33 naciones de la CELAC, con sus respectivos institutos antárticos, desde México hasta el Polo Sur, desde el Pacífico hasta el Atlántico, se hagan presentes en el continente blanco en una fuerza de integración continental para la defensa del mismo y para el desarrollo científico de todas las naciones. Esto es lo que estamos planteando para la defensa continental del continente blanco, el cual además cumple una función muy importante en la vida del planeta, que es ser una especie de termómetro y de poder absorber las modificaciones de temperatura del globo, porque el polo sur, de acuerdo a las corrientes de aire, las corrientes marinas y la temperatura, crece y decrece en altura hasta 40 kilómetros en el centro. Entonces, nosotros esta condición lo tenemos que preservar, porque no sabemos qué podría pasar si se comenzara con una explotación de tipo mineral. Fíjense cómo depredan la meseta patagónica y la cordillera de los Andes, los gringos. Miren si vamos a permitir la entrada de estos salvajes en el Atlántico Sur y en Antártida. Hablabas también con el profe Viñeski y también aportabas la idea de la creación de un ministerio que pueda unificar todo el tratamiento de la costa argentina, del Atlántico y de toda la vida activa de la producción marítima. Me decías que eso está todo descentralizado, está como distribuido en distintos sectores del Poder Ejecutivo, pero que no está centralizado, y esa era un poco la idea que vos proponías. ¿Cómo sería eso? Claro, lo necesario es la creación de un Ministerio de Asuntos Marítimos y Navales de la Nación, que significa aquello que está desparramado a propósito, por conducción de la corona británica y por ejecución de la partidocracia demoliberal, de todos los gobiernos, desde el paso a la inmortalidad de Juan Perón en el 74, de allí en adelante, con el golpe militar del 76 para acá, todos los gobiernos han sido funcionales a la geopolítica británica, especialmente a partir de la década del 90 con la firma de los Acuerdos de Madrid, donde todos los partidos políticos y todos los actuales políticos en conducción de gobierno, inclusive el actual presidente de la Nación, Alberto Fernández de Kirchner, ha sido parte de la firma de los Acuerdos de Madrid, que es la rendición incondicional de los políticos ante la corona británica. Entonces, para salir de esta condición desahuciada, nosotros tenemos que crear un Ministerio de Asuntos Marítimos Navales de la Nación, que a nosotros lo que nos permita es justamente el control de todas las actividades marítimas y navales vinculadas al Atlántico Sur, porque la Secretaría de Pesca, por ejemplo, se encuentra dentro de la del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Sí. Y por otra parte, la Dirección de Vías Navegables se encuentra dentro del Ministerio de Transporte. Entonces, una política de unificación nos permitiría que hagamos que todo lo que tenga que ver con navegación de ultramar y navegación fluvial, la actividad portuaria, la campaña antártica, el comando de control de navegación de la Armada, desde Bahía Blanca, la base de Punta Alta, hasta Puerto Parry, en la isla de los Estados, junto con la base de la Armada en Ushuaia, y el posicionamiento sobre Sandwich, Georgias y Orcadas, nos permita a nosotros
tener los enclaves portuarios, los asientos portuarios necesarios, los apostaderos navales, para realizar el patrullaje en el Atlántico Sur. Entonces, un Ministerio de Asuntos Marítimos Naval de la Nación jerarquiza a esta Argentina marítima que tiene 6.500.000 kilómetros por hora de espacio marítimo y que es el 63% de la patria del mar. Entonces es hora de fundar, de crear el Ministerio de Asuntos Marítimos. Y quiero dejar claro esto, estas no son propuestas electorales, de campaña, no, esto es una propuesta de fondo, y nosotros tenemos los cuadros, los militantes, los técnicos y todo lo necesario para crear el ministerio y ejercer. No estamos diciendo, bueno, habría que hacerlo, tendríamos que ver, a ver si alguien se digna a atender ese tema. No, nosotros estamos listos para hacerlo. Por eso en 2023, si Dios lo permite, vamos a presentar lista a Presidente de la Nación con esta línea de avance, porque la patria necesita ponerse de pie a través de no solamente estos actos institucionales, sino con una conducción de gobierno que tenga coraje, que vaya al frente y que esté dispuesta a jugarse el pellejo por la defensa de la patria. Porque una verdadera conducción política no se asienta en la promesa de limosnas y viandas que va a repartir. Una verdadera conducción política argentina convoca al sacrificio, como el general San Martín, como Rosas, como Irigoyen, como Perón, como los patriotas que hicieron grande esta nación. Entonces esta condición del coraje es el signo con el cual estamos convocando a los argentinos. Martín, ¿qué es lo que queda hoy en manos del Estado argentino? ¿Qué es lo que explota el Estado argentino y que no está en manos de multinacionales extranjeras? Como para que me hagas rápidamente un mapa de lo que está transitando el país en términos de decisiones políticas. ¿Están tan metidos los británicos, los norteamericanos, los chinos, etcétera, etcétera, en el país? ¿Qué análisis haces y qué tan preocupado te puede tener esto? Bueno, fijémonos en el caso de la minería, que esto es observado, conocido por todos los argentinos, por lo menos de boca en boca, pero esto circula entre los argentinos, la preocupación sobre la explotación minera, que es tanto la de minerales metálicos como la explotación petrolera, que está en manos de las multinacionales, y particularmente la explotación de metales preciosos se encuentra en manos de Inglaterra a través de las naciones del Commonwealth británico. Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica y Canadá son miembros integrantes del Commonwealth británico, son súbditos de la corona británica, juran lealtad a la corona británica y son quienes realizan en la cordillera de los Andes y en la meseta patagónica la explotación minera. Entonces, esto se da porque se ha perdido el dominio de la Dirección General de Fabricaciones Militares de la explotación de los minerales, que es lo que deberíamos volver a hacer regidos bajo la ley 12709 de 1941 del General Sabio. Ese es el plexo jurídico argentino de liberación nacional y soberanía, en el cual la Dirección General de Fabricaciones Militares reserva para la producción de acero y aleaciones metálicas no ferrosas todos los minerales de la tabla periódica de los elementos. En su tiempo, en 1941, principalmente estaba asentado en el hierro, el níquel, el cromo, el cobalto y sus combustibles. Pero nosotros en este momento, además de tener una política de explotación del litio, lo que tenemos que crear es el plexo jurídico actualizado, que es no solamente el litio, sino lantánidos y actínidos, que son aquellos elementos de la tabla periódica de los elementos que podemos utilizar para la producción electrónica, de semiconductores, de imanes, de baterías, o sea, de elementos de electrónica que la Argentina tiene que reservar para la producción de una electrónica de base nacional. Porque además nosotros tenemos una condición como argentinos, que somos capaces de producir, además de semiconductores, seríamos capaces de producir microchips, que es el 30% o más de un equipo como con el cual nos estamos comunicando, ¿no? Un teléfono inteligente o una computadora, por la cual con el silicio de uso electrónico nosotros tendríamos la materia prima, con la cual además, mediante los reactores de investigación como el RA6 y el RA10 de la Comisión Nacional de Energía Atómica, podríamos realizar el bombardeo de iones, de impurezas, sobre pistas trazadas con litografía de láser ultravioleta, tecnología que la Argentina
como muy pocas naciones del mundo puede realizar, porque no todo el mundo es constructor, diseñador, constructor y operador de reactores de investigación como es la Argentina. Entonces nosotros somos capaces de fabricar el reactor nuclear con el cual se producen radioisótopos y se puede hacer el dopaje de silicio. Si somos capaces de fabricar el bien de capital, el instrumento con el cual se realiza dopaje de silicio, mirá si no vamos a poder fabricar el microchip que se fabrica mediante estos bienes de capital. Lo explico así porque a veces en el país parece que hay que explicar las cosas de manera elemental, porque hay toda una corriente negativa, satánica, que está tratando de demoler la moral del argentino, de deprimir al argentino a tal punto de atarlo y amarrarlo y enviarlo al abismo. Entonces hay que pararse mediante un fuerte salto de fe, donde estos fundamentos científicos técnicos que yo estoy manifestando en las capacidades nacionales y en su mano de obra de técnicos y trabajadores necesitan justamente volver a recuperar el argentino vertical, el hombre vertical, aquel que es capaz de dar un salto de fe y realizar aquello que hoy puede parecer un milagro, pero el día de mañana se vuelve comunidad organizada, porque ya lo hicimos, viejo. Lo que nosotros tenemos que hacer es restaurar el orden en este país, devolverle al gaucho Martín Fierro aquello que le han quitado, porque nosotros ya demostramos que las capacidades científico-técnicas de los argentinos ponen al trabajo argentino a la par de cualquier nación del mundo. Entonces en este aspecto tiene que haber un plan de explotación minera, pero tiene que haber un plan rector de producción, porque los minerales tampoco es que los explote la Dirección de Fabricaciones Militares para después comerciarlos en bruto hacia el extranjero, no. La ley 12709 del general Sabio, aquel creador de Altos Hornos Zapla, Calpalá, Jujuy y de Somisa en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, es aquella ley que el plexo jurídico rezaba que se prohíbe la exportación de minerales en bruto, solo se puede vender producto terminado. Entonces, si quieren comprar tocho, palanquilla, si quieren comprar perfil, chapa, pueden hacerlo. Estamos dispuestos a compartir la riqueza argentina con el mundo, pero no de cualquier modo, no de modo depredatorio, no de modo abusivo. Claro. Como también estamos dispuestos a mantener las líneas internacionales de producción de alimentos. Nosotros tenemos apenas la mitad de la superficie del país sembrada, entonces podemos producir más alimentos de lo que producimos y vamos a hacerlo. Ahora, la determinación de la tecnología para la producción agrícola tiene que ser nacional. Nosotros no podemos estar bajo el yugo de un paquete tecnológico extranjero diseñado por las multinacionales de los granos que envenena y destruye el equilibrio biológico del bioma. En el caso de la cuenca del Paraná y en el río Salado en Santa Fe se ha visto que se han encontrado peces con mayor porcentaje de químicos de uso agrícola que en cualquier otra cuenca del mundo. Sí, te estoy siguiendo atentamente. Recién un amigo nuestro que acá en el equipo de trabajo, un amigo que conocemos entre todos, nos formulaba una pregunta que está escuchando desde su casa y me decía, entonces, ¿qué hacemos, no? En relación a todos estos planteos que hacías. Por supuesto que me imagino que las respuestas son múltiples, para encontrar respuestas para esto que vos estás mencionando. Martín, la pregunta que te quiero hacer es, vos estás decías, dijiste actitudes o posiciones satánicas, ¿no? Escuché bien. Vos ponés lo cristiano en tu militancia. ¿Cómo resulta esto y por qué razón vos te mostrás así, cristiano, digamos, ¿no? Como que no tenés temor a mostrarte así en el plano político. ¿Por qué crees que es necesario que vos muestres ese perfil? ¿Qué notás vos en la sociedad o en la política que llevas esa bandera con vos? No, ¿qué notamos en nosotros mismos? Ajá. Porque nosotros en un determinado momento nos dimos cuenta que estábamos viviendo bajo la dictadura del ateo. Ajá. Y que en la militancia política esto significaba de que nosotros no podíamos manifestar cuál es nuestra fe, cuál es nuestra lealtad, cuál es nuestra fidelidad. Entonces esto es un acto de hipocresía.
por parte de los que somos cristianos. Nosotros no podemos negar aquello que hemos visto y oído. Nosotros no podemos cerrar la boca frente a nuestros hermanos. Nosotros no podemos negar nuestra fe. Por eso somos tan prolíficos en mártires. Por eso hace 2000 años los cristianos que eran arrojados al circo romano recibían a los leones con una sonrisa, con la certeza de no negando la fe, ir a los brazos del Padre. Entonces, para nosotros hay algo peor que la muerte de la carne, que es la muerte del espíritu. Entonces nosotros no podemos negar a nuestro Padre y mucho menos negar los argentinos a nuestro Salvador Jesucristo. Y esto no es una cuestión política especulativa. Esto tiene que ver con la vida de cada mujer y cada hombre. Entonces yo a Romina Cortaberría, que es nuestra candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, un día conversando, no sé dónde estábamos, en qué lugar del país estábamos, pero evidentemente Dios pone una palabra en mi mente y entiendo eso, de que estamos viviendo bajo la dictadura de los ateos. Ellos son una minoría, muy pequeña, y que bajo un supuesto respeto al libre culto y un respeto a la democracia, bueno, de esto no se puede hablar. Ahora, mientras tanto, nosotros se burlan de nosotros porque dicen que creemos en cosas que no existen, porque creemos en fenómenos que no se pueden ser demostrados empíricamente. Ahora, lo que nosotros también observamos es que se alienta cualquier razón espiritual que no tenga que ver con Cristo. Entonces, leer el horóscopo está bien. Yo no tengo ningún problema porque no me meto con el que tiene fe en algo. Para mí es preferible que tenga fe en algo antes que no tenga fe en nada. Ahora, obviamente que las cosas tienen rango y jerarquía. Entonces, en este sentido, nosotros cuando decretamos en el año 2022 el fin de la dictadura del ateo, nos lanzamos de un modo en el cual hay muchísimos cristianos en Argentina que se acercan a nosotros y nos agradecen por el salto de fe y por el coraje, porque también se sienten que no pueden expresarse libremente, pero que no pueden manifestar lo que está en su corazón, lo que está en su espíritu. Y nosotros tenemos que añadir a nuestra fe, porque esto no es meramente orar pasivamente, esto tiene que ser fe por obra. Esto nos tiene que dar la fuerza para crear la gran obra de los argentinos, que es una obra de bien, que es buscar religar al argentino con lo sagrado, volver a reconstruir la familia y la comunidad a través del trabajo, porque el trabajo es aquello que nos da la verdadera dimensión de las cosas. Si el hombre es la medida de todas las cosas en este mundo, esa forma de mensurar del hombre es mediante el trabajo, porque solo el hombre puede, al comprender la maravilla de la creación, a partir de que trabaja, de comprender el esfuerzo de hacer. Pero entonces nosotros necesitamos además que la fe sea por obra, porque si no es muerta, y a esa fe hay que añadirle virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal finalmente hay que agregarle amor. Ese es el camino. Martín, me decías recién en el inicio, soy un militante del Movimiento de Liberación Nacional. Yo aprovecho también a presentarme. Yo soy un militante del Proyecto Nacional y Popular. Creo que conoces a muchos de nosotros pululando por el país. Es decir, yo me siento muy hermanado con tus ideas. Yo te escucho y realmente me gusta mucho escucharte y me encanta pensar que lo que vos estás declamando, que tenga por favor un andamiaje real, una ingeniería para que esto pueda plasmarse en el país. ¿Cuál es la forma que vos encontrás para que estas ideas que vos estás militando
puedan tener una concreción en un mediano o largo plazo? ¿Cuál es la visión y la mirada que tenés para que esto que estás diciendo, que uno lo escucha y dice, sí, vamos para adelante con esto, se pueda concretar? Y sí, Sergio, somos hermanos, somos compatriotas y somos compañeros, porque nosotros, así como nuestra manifestación de fe, no callamos aquello que hemos visto y oído, también en el plano de la militancia política nos definimos tal cual somos y por los objetivos. Somos un movimiento de liberación nacional porque la Argentina lo que necesita es un proyecto de liberación nacional, y la Argentina necesita movilizarse para alcanzar su liberación nacional. Por eso nos denominamos así. A algunos les parece mucho, o un acto de exageración y demasía. Pero para hacer algo grande hay que tener una fe enorme. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo en este momento es, como hace muchos años, predicando el proyecto de liberación nacional, dándole justamente, ¿no?, así como a la virtud hay que agregarle conocimiento, y al conocimiento dominio propio. Bueno, nosotros estamos dando un orden racional dentro de la gran esperanza que nos moviliza. Hay que ordenar las ideas, los sentimientos y las ideas en el marco de la constitución del proyecto. Y eso tiene que además estar acompañado por el instrumento necesario para presentarnos a elecciones, porque disputar la conducción del Estado argentino requiere un instrumento electoral para que podamos ser gobierno, porque el Estado argentino hay que defenderlo a capa y espada, a como dé lugar, porque el Estado es la polis de los argentinos, y hay que separar claramente lo que es el Estado de la conducción de gobierno, porque si nosotros, por las pésimas conducciones de gobierno, por los cipayos y los traidores que gobiernan la Argentina, eso genera una bronca, un rencor, un resentimiento, que son cosas que hay que tratar de apartar del corazón, porque confunden el corazón y nublan la mente. El argentino a veces se revienta y dice, sí, reventemos el Estado, porque siente que se comete una terrible injusticia contra él, porque se rompe el lomo laburando y le cobran un montonazo de impuestos, porque los hospitales no andan como tienen que andar, porque las rutas están reventadas, porque no hay ferrocarril, porque el transporte es carísimo. Entonces, tanto el que labura como aquel que organiza el laburo, en el caso de los empresarios, bueno, todos tienen su queja y su crítica contra el Estado argentino. Ahora hay que aclarar que nosotros, en nuestra base de formación, entendemos de que los actos morales crean virtud en el hombre, y que esa virtud puede hacer el camino de alcanzar la felicidad. Ahora, sabemos que para el bien superior los actos morales de la persona singular no alcanzan, que es necesario una suprainstitución por encima de los individuos, por encima de las personas singulares, que pueda ser aquella que realice esa virtud organizada. Y ahí nace la polis, nace el Estado. Esa es la luz que desde Grecia iluminó las tinieblas en las cuales estaba sumergida la humanidad. Ahora, después, aunque tanto Sócrates como Platón y Aristóteles creían en la inmortalidad del alma, no pudieron crear una doctrina. No les alcanzó. Sí. Les alcanzó para la tarea de crear una doctrina sobre la inmortalidad del alma fue una tarea reservada al cristianismo. Y el peronismo y el justicialismo es un cristianismo criollo, porque sus bases son estas: el derecho romano, la cultura de los griegos y la fe de los cristianos. Y termino con esto para cerrar, para redondear este aspecto, con respecto a la defensa del Estado. Lo que hay que cambiar en la Argentina es la conducción de gobierno, en defensa del Estado y de la patria. Nosotros hoy tenemos falsas opciones que son todas fiscalistas, o sea, los que quieren cobrar más impuestos para repartir más planes sociales y bolsones en la Argentina merendero, que es su idea británica, y los otros, el otro flanco británico, que es el que dice, no hay que pagar ningún impuesto y hay que dejar todo libre, y lo único que tiene que haber es policía para reprimir y nada más. Entonces,
Nosotros estamos planteando un Estado empresario argentino. Empresas del Estado que producen pegado, que pagan sueldos industriales, pero que además tienen ganancias, su valor, capital. Antes, capitaliza la nación. Dale, antes de que me desarrolles el Estado empresario argentino, acá los oyentes me están preguntando, abro comillas, ¿a quién hay que sacar para que esto no sea retórica nada más y sea obra, como estás diciendo? No sé a qué sea referencia la pregunta, no sé, pero bueno, ¿a quién hay que sacar? No, está bien, está claro. La partidocracia que viene gobernando en la Argentina, todos estos que se tratan de pintar la cara de que son nuevos, son de Alberto Fernández de Kirchner, no es nuevo. Fue parte del proceso de privatizaciones de la década del 90, con la ley 23696 de reforma del Estado. Son los autores y ejecutores materiales de la destrucción nacional. Entonces, ¿alguien podía pensar que esto iba a ser distinto? Porque para que sea distinto hay que arrepentirse. Con eso los cristianos contamos con una enorme ventaja. Siendo argentinos y siendo cristianos tenemos una enorme ventaja. ¿Por qué? Sí, porque si nos arrepentimos podemos pedir perdón. Y si pedimos perdón, el perdón será dado. Porque los argentinos sabemos perdonarnos y volver a empezar. Pero tiene que haber arrepentimiento. Ahora, estos soberbios que destruyeron la Argentina desde hace 30 años, como el actual presidente de la Nación, que fueron parte del proceso de privatizaciones, que entregaron el Atlántico Sur a los ingleses con los acuerdos de Madrid, que le aprobaron una ley de protección de inversiones inglesas, la 24.184 de la corona británica, a pedido de los ingleses, para que en el marco del conflicto de Malvinas los argentinos estén por debajo, el derecho del argentino de criollo esté por debajo del derecho del inglés, y se custodia especialmente la propiedad inglesa en el país. Lo han hecho ellos, no nosotros. Ellos. Nosotros estamos cada día más empobrecidos y nos cuesta más llevar la vida adelante. Y nos cuesta más llevar la familia. Y ellos viven cada vez mejor. Entonces lo que hay que barrer es con esto, con los privatistas de la década del 90, con los destructores del Estado empresario argentino, con quienes entregaron el Atlántico Sur a Inglaterra y a la OTAN. Entonces en este caso, nuestra manifestación, como es por amor, por fe y por obra, hacemos hincapié, más allá de que hay responsables, claramente hay responsables. Nosotros no vamos a convocar a Dromi a la conducción de gobierno. No, justamente no. Somos de signo contrario. Entonces, en ese aspecto nosotros lo que planteamos es, hay que edificar, porque con la verdad no alcanza, muchachos, con la verdad no alcanza, con la denuncia no alcanza. La denuncia la puede hacer Pino Solanas o Lilita Carrió, la puede hacer Luis Zamora o el actual denunciante de moda. No tiene ninguna importancia eso, porque si no hay un proceso de edificación, ¿cuál es el actual denunciante de moda? ¿Cuál es el actual denunciante de moda? Y hay un montón, porque es el negocio de la prensa adicta al imperio. En vez de, vos fíjate lo que pasó en la década del 90, cómo nos educó Jorge Lanata con su programa de denuncia. Nos marcaba de que el gobierno de los 90 de Carlos Saúl era un gobierno terriblemente corrupto. Y claro, con la exhibición de la Ferrari, Yuyito González, Punta del Este, todo el mundo decía, esto es un asco, porque nosotros queremos un conductor virtuoso, como Perón, un conductor virtuoso como Irigoyen, como San Martín. Ahora, viendo estos actos obscenos, mientras se estaba entregando la Argentina al extranjero, de la joda de la década del 90, bueno, ¿qué nos enseñaban a nosotros? Bueno, que lo malo es la corrupción. Claro, la corrupción es el 10-15% de todo el negocio. El problema no es las coimas que se pagaron por entregar Sonisa, las coimas que se entregaron por cerrar Elma, sino la razón es la destrucción de la actividad. Eso es lo más grave. Porque se está haciendo foco en el 10 o 15% de la guita, que es la coima, y lo que no se ve es el otro 90%, que es además la actividad, porque el problema es que nos cerraron los altos hornos Zapla. El delincuente de Castelli, que es financista de todas las campañas de gobierno de todos los políticos desde hace 30 años,
que es el carnicero que mató 14 mineros en yacimientos carboníferos Vicales Río Turbio. Después mató 51 argentinos en el accidente de Once en el ferrocarril Sarmiento. Y hoy está cometiendo un acto de guerra contra la nación argentina, por la cual las Fuerzas Armadas tendrían que intervenir a través del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Pero este es un pelele, este pusilánime no va a actuar, se necesita otro tipo de conducción. Por eso, yo más que candidato a presidente de la Nación quisiera ser comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es lo mismo, ¿no? Porque es la potestad que el presidente tiene, pero el estilo de conducción es otro. Porque a Caselli en Altos Hornos Zapla, en Palpalá, Jujuy, desguazó uno de los altos hornos del General Sabio, con el cual se reduce mineral de hierro con carbón y piedra caliza para producir acero, para producir arrabio y luego refinar en acero, y uno de los altos hornos del General Sabio lo desarmó y lo fundió, lo derritió adentro de un horno eléctrico. Esto es un acto de guerra contra la nación, porque esas son construcciones del ejército argentino, de la Dirección General de Fabricaciones Militares. Nosotros no podemos permitir que este carnicero que se dedica a desguazar la industria nacional, como él mismo declara, de que compra empresas en quiebra o en convocatoria de acreedores para finalmente quebrarlas, cortarlas a sopletes y obtener chatarra a partir del desguace de la industria nacional y derretirlas en los hornos eléctricos de Zapla. Lo que fue un gran acto de amor y bondad, de soberanía e independencia económica, como fue fundar la industria siderúrgica en Palpalá, Jujuy, se ha vuelto un instrumento del mal. Por eso hablamos del maligno, Sergio, querido. No es porque somos místicos esotéricos, es porque hay una presencia maligna en el país, viejo. No se puede desconocer cuál es el sentido de desguazar y reducir a chatarra la industria argentina y de derretir los altos hornos en un horno eléctrico. ¿Para qué? ¿Para ganar unos pesos más vendiendo acero eléctrico? ¿Vos creés que es por la guita? ¿Alguien puede creer a esta altura que esto es por el dinero? Son actos de maldad. Entonces, hay que expulsar a Caselli de Altos Hornos Zapla. Nosotros estamos listos para hacerlo, pero no tenemos el poder para poder realizar. Por eso le pedimos a los argentinos que si confían en nuestra voluntad de hacer y transformar, nosotros estamos marcando un rumbo de avance. Y lo decimos claramente, no nos hacemos los misteriosos, ni los chetos, ni los lindos. Decimos cómo hay que actuar, porque yo recién acabo de expresar la denuncia de la nación, ¿no? Yacimiento carbonífero Río Turbio, ferrocarriles argentinos, hay muertos por eso. Sin embargo, estos tipos siguen en libertad. Pero Dios castiga sin par y sin rebenque, y a todo el mundo le llega su hora. Caselli tiene 80 años, es hora de que se retire. Y mejor que se retire en paz, porque en la Argentina lo que van a quedar son sus hijos. Entonces, nosotros no le deseamos el mal a nadie. Lo que buscamos es la persecución de justicia. Pero no una justicia penalista. No es nuestro interés la cárcel, no somos carceleros. Nuestro interés es la justicia, pero justicia en su sentido profundo. Y no hay mayor justicia que el pleno empleo, que el trabajo para todos los argentinos. Por eso nuestro centro está puesto, no en la denuncia, sino nuestro centro está puesto en la edificación, de alcanzar en 4 años de gobierno el pleno empleo. Todos los argentinos trabajando, con una política de sustitución de importaciones industriales conducida por las empresas del Estado. Corta la bocha. Martín, ¿cómo se necesita un dinero importante, un fangote de guita para llevar adelante una campaña presidencial? ¿Cómo vas a hacer para lograr en corto plazo apoyos? Y la segunda pregunta es si tenés pensado hacer, como ha ocurrido en muchos procesos de la historia, figuras políticas que no han ganado ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, sino en la cuarta o en la quinta intentona. Esa es más o menos la mirada del proyecto que tenés. En todo caso, si habiéndote presentado este año de elecciones, el número no da, por ejemplo, como para poder mostrar mucha fuerza. ¿Cuál es la mirada que tenés? ¿Cuál es la estrategia que tenés pensada? Nosotros lo que necesitamos principalmente son votos, no dinero ni organización. Porque si nosotros nos pusiéramos a tratar de juntar dinero,
juntaríamos dinero. Y si tratáramos de mejorar la organización, estaríamos concentrados en una mejor organización. Pero en un proceso electoral, en este año 2023, lo que hay que hacer es juntar votos, es reunir las voluntades. Entonces lo que necesitamos es eso. Ahora, el camino para alcanzar esos votos, ¿qué significa? Bueno, la divulgación del proyecto, su prédica. Esto que estamos haciendo ahora de poder conversar con muchos argentinos a través de la magia de la radio, bueno, es importantísimo, porque eso nos permite llegar a otros criollos, a otros patriotas que muchas veces se sienten, como decía Scalabrini Ortiz, ¿no? El argentino, el hombre que está solo y espera. Y entonces esa sensación de sentirse solo en la Argentina, de abandonado, es la sensación de sentir la primera soledad, de sentir la ausencia de la madre, la indiferencia de su madre. Como dice Armando Tejada Gómez, ¿no? Hoy mi madre no me quiso, la he rodeado horas enteras, pero nada, no me quiso, ni me ha pegado siquiera. Arde el sol en el camino amarillo de la siesta, ni los gatos, ni vigilantes, solo la tarde desierta. Salgo a morir al baldío, golpeando todas las puertas. ¿Cómo me voy a morir sin que mi madre me vea? Dice el gran filósofo metafísico argentino Armando Tejada Gómez sobre lo que es la sensación de la primera soledad. Impresionante, así, impresionante, Martín. Muchos adultos, muchos hombres y padres de familia y madres argentinas que han cruzado los 40 como yo, también se sienten en soledad. Pero nosotros, con otros como nosotros, nos vamos encontrando y vamos apagando la soledad. Pero esa soledad la apagamos en comunidad, pero también en fe. Porque Dios es fiel y no abandona. Entonces, yo sé que una campaña electoral, me han dicho varios, ¿no? Que cuesta varios millones de dólares. Pero ni pensamos en eso, porque para nosotros es inalcanzable. Venimos de otro mundo y de otra vida, somos gente que labura en los oficios y en las tareas manuales del país. Bueno, Martín, somos gente sencilla. ¿Vos no querés que sea una fuerza testimonial, digamos, como una fuerza política que grita verdades? No, queremos ganar. Ajá. Queremos ganar, nosotros no queremos jugar a esto para dar el testimonio de que en el futuro, las futuras generaciones recuerden que hubo hombres y mujeres, que... No estamos en esa. Esa es otra cantinela de premio consuelo de la militancia, que es parte de la ideología de victimización que impusieron en la militancia argentina para destruirla, que es la política de derechos humanos conducida por Estados Unidos e Inglaterra. Hay una política de derechos humanos que es de signo nacional, que es argentina, que es nacional, pero hay una política de derechos humanos que es inglesa y que es norteamericana, y esa es la política de victimización de las pobres víctimas. Así no se gana. Lo que pueden vencer no son las víctimas, lo que pueden vencer son los guerreros. Y nosotros le pedimos todos los días a Dios que nos constituya en guerreros, que nos ponga al frente como oficiales de la conducción de ese Ejército de Liberación Nacional. Y esto para nosotros se hace reuniendo las voluntades, pudiéndonos presentar al acto electoral, poder presentar la lista, cosa que no es fácil, como ustedes saben. La ley de partidos políticos y todo esto está hecha para que los humildes no podamos participar, está hecho solamente para los ricos. Todos saben perfectamente, esto no es ninguna novedad, de que las posiciones dentro de las listas cotizan. Como todo el mundo también sabe cómo cotizan las comisarías en la ciudad de Buenos Aires. No, son cosas que, ¡ay, qué misterio! No digas eso. Mirá lo que dijo, no, que es terrible. No digas eso. No, muchachos, es el mundo real. Vos te pensás que la gente común y silvestre como nosotros esto no lo sabe. Más vale que lo sabe. El silencio es de los que tienen poder y conducen, que dicen cállense, quédense quietitos, no digan nada. Son los hipócritas, los fariseos que se rasgan las vestiduras cuando nosotros tenemos una manifestación de verdad. Pero ellos son los hipócritas, los sepulcros blanqueados. Nosotros somos verdaderos. Ellos no toleran la manifestación de la verdad, por eso se retuercen como bichas. Entonces yo sé lo que cuesta una campaña electoral, ya me lo han dicho muchas veces. Pero sin embargo,
Nosotros venimos en una recorrida nacional, recorriendo todas las provincias y durmiendo en las casas de familias argentinas que nos reciben, que nos dan un lugar donde dormir y un plato de comida, y que se reúnen en las sociedades de fomento, en los clubes de barrio, en los sindicatos, en las asociaciones civiles, y a veces en las propias casas porque no hay sindicato o no hay lugar donde reunirse. Y así se hacen las asambleas nuestras. Y esto está en permanente movimiento. Nosotros, yo acabo de llegar de Mar del Plata, estuvimos en la casa de Iliana Nieto Sandoval, en la casa de Guillermo Perrone, donde no nos faltó absolutamente nada porque hubo hogar. Y ahora el 3 de marzo tenemos plenario en la provincia de Santa Fe, en Rosario. ¿Quién nos va a recibir? Asociación Trabajadores del Estado. Y específicamente, ¿quiénes? Los compañeros de la Junta Interna de Fabricaciones Militares, de la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán, porque nos tienen en la más alta consideración, porque ellos mismos nos manifiestan que aunque nosotros no somos de la fábrica militar o no somos del sindicato, somos tan o más defensores que aquellos que sí son de la fábrica y que sí son del sindicato. Entonces lo que se está dando es una confluencia de argentinos que, más allá de cómo se ganan el pan, marchan bajo una misma bandera y un ideario, marchan bajo una doctrina y una bandera. Entonces el enemigo va a venir como río hacia nosotros, pero Dios va a alzar bandera en defensa. Entonces yo sé lo que va a costar esto, y que lo vamos a tener que intentar, y que no va a ser en la primera quizás. No lo sabemos, yo no decreto nada en mi contra. Claro. No decreto nada en nuestra contra. Lo que sí es pido que los corazones de los argentinos, cuando nosotros estamos viajando y estamos llegando a un lugar a congregarnos en una asamblea, en una reunión, en una exposición, ya sea en sindicatos, ya sea como nos invitan muchísimas veces compañeros del Partido Justicialista, que consideran que nosotros tendríamos que ser la conducción del justicialismo argentino. Y nos invitan en el Partido Justicialista, en distintas provincias argentinas, a que nosotros expresemos el modelo argentino para el proyecto nacional de Juan Perón, del 1 de mayo del 74, que expresemos el Congreso de Filosofía del 49, que manifestemos la importancia del Estado empresario. Y esto es en todas las provincias argentinas donde nosotros estamos presentes, nos invita el Partido Justicialista. Entonces hay necesidad de volver a ser nosotros mismos. Esto se nota mucho, se percibe. Entonces en este aspecto nosotros estamos en la ruta siempre, y sin guita. Martín, agradecerte todos estos minutos que nos has brindado, seguramente con agenda apretada, pero teníamos el deseo de poder volver a tomar contacto con vos aquí en Radio Lateral, con este nombre de programa que seguramente te va a gustar, Con Fundamento Criollo. Sí, claro, ¿cómo que no? ¿Y cómo no te va a gustar? Te agradezco mucho. Y bueno, Sergio, me gustaría que podamos otro día conversar sobre el plan de gobierno que estamos impulsando. Dale, claro que sí. Claro que sí. Podemos tener tiempo para expresar verdaderamente cómo la Argentina en 4 años de gobierno puede dar vuelta a la taba, puede alcanzar el pleno empleo, y que el trabajo industrial es aquel que nos puede a nosotros poner de pie y levantar soberanamente nuestra nación, alcanzar la independencia económica y finalmente vivir bajo el régimen de la justicia social, en donde todos seamos un poco más buenos y un poco más hermanos, bajo el signo siempre del trabajo argentino. Muchas gracias. Así será, Martín. Abrazo enorme. Gracias por este tiempo. Muchas gracias. Bueno, Martín Ayerbe.